Lección 1. Reservar aventuras. Hola Ana, ¿alguna vez has reservado alojamiento online para tus viajes? Hola Juan, sí. Es muy conveniente encontrar lugares para quedarse en línea. Estoy de acuerdo. ¿Qué webs utilizáis habitualmente para reservar? Utilizo frecuentemente Airbnb y Booking.com. Tienen excelentes opciones. Esas son opciones populares. ¿Prefieres hoteles o alquileres privados? Prefiero alquileres privados, se sienten más hogareños y únicos. Eso tiene sentido. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia con una reserva? Una vez, el lugar no coincidía con las fotos, y fue frustrante. Eso suena decepcionante. Es importante leer las reseñas antes de reservar. Lección 2. Tiempos ocupados. Buenos días Ana, pareces un poco descolorida hoy. Hola John, últimamente estoy muy ocupado y también bastante cansado. Puedo entender eso. ¿Qué te ha mantenido tan ocupado? Tengo varios proyectos pendientes en el trabajo y casi dos sin parar. Eso suena intenso. ¿Cómo suele gestionar el estrés durante las horas punta? Intento tomar descansos breves y salir a caminar para aclarar mi mente. Esa es una buena estrategia. El aire fresco realmente ayuda a recargar tu energía. Sí. También escucho música para levantarme el ánimo. La música es un gran motivador. Realmente puede cambiar tu estado de ánimo. Lección 3. Ciencia en casa. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en crear un mini museo de ciencias en casa? Hola John, parece una idea divertida. ¿Qué incluirías? Me encantaría tener exhibiciones interactivas y experimentos para niños. Eso es brillante. Haría que el aprendizaje fuera mucho más atractivo. Exactamente, ¿qué tipo de experimentos crees que serían populares? Los más simples, como hacer limo o cultivar cristales, serían un éxito. Esas son excelentes sugerencias, son fáciles y fascinantes. Sí. Además, fomenta la curiosidad y la creatividad en los niños. Creo que podría ser una forma fantástica de despertar el interés por la ciencia. Lección 4. Libertad en la naturaleza. Buenos días Anna, ¿sabías que muchas personas en Europa escaparon a zonas silvestres? Hola Juan, sí. Es increíble cómo se liberaron de los propietarios de las plantaciones. Exactamente, esas zonas sirvieron de refugio durante tiempos difíciles. Es fascinante cómo la naturaleza jugó un papel en su supervivencia. Bien, el desierto era un santuario para muchos que buscaban una vida mejor. Y nos recuerda la importancia de preservar los espacios naturales. Absolutamente, las áreas silvestres son vitales para la biodiversidad y la historia. Realmente lo son. Es fundamental respetar y proteger esos entornos. No podría estar más de acuerdo, la naturaleza tiene mucho que enseñarnos. Lección 5. Consejos para enviar correos electrónicos. Hola Ana, solo un recordatorio para que el asunto del correo electrónico sea claro y conciso. Hola John, ese es un gran consejo. Un tema claro ayuda a los destinatarios a saber qué esperar.
Exactamente, aumenta las posibilidades de que su correo electrónico se abra rápidamente. ¿Tiene algún otro consejo para escribir correos electrónicos eficaces? Sí, comience siempre con un saludo cortés y vaya al grano rápidamente. Eso es importante. La gente aprecia la brevedad en un mundo ajetreado. Definitivamente, y no olvide revisar nuevamente si hay errores ortográficos y gramaticales. Gran punto. Un correo electrónico bien escrito refleja profesionalismo. Absolutamente, dar esos pasos adicionales hace una gran diferencia. Lección 6. Diversión con Jack O'Lantern. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has hecho una calabaza para Halloween? Hola Juan, sí. Es muy divertido tallar calabazas. Estoy de acuerdo. ¿Tienes alguna forma particular en la que te guste crear la tuya? Primero le dibujamos una cara a la calabaza y luego la tallamos con un cuchillo. Suena como un gran proceso. ¿Qué tipo de cara sueles hacer? Me gusta hacer caras tontas o espeluznantes, dependiendo de mi estado de ánimo. Las caras tontas pueden ser muy entretenidas. ¿Guardas las semillas? Sí. Los aso con un poco de sal para obtener un refrigerio sabroso. Esa es una idea inteligente. Es bueno usar la calabaza entera. Lección 7. Metas futuras. Hola Ana, ¿tienes algún cronograma específico en mente para tus objetivos? Hola Juan, sí. Estoy pensando en lo que quiero lograr en los próximos 5 años. Ese es un enfoque inteligente. ¿Cuáles son algunos de tus principales objetivos? Quiero avanzar en mi carrera y tal vez comenzar mi propio negocio. Esas son aspiraciones apasionantes. ¿Ya has trazado algún paso? Actualmente estoy investigando y haciendo networking para construir conexiones. Ese es un gran comienzo. El networking puede abrir muchas puertas. Exactamente. También planeo tomar algunos cursos para mejorar mis habilidades. El aprendizaje continuo es clave. No puedo esperar a ver lo que logras. Lección 8. Presencia en las redes sociales. Buenos días, Anna. ¿Qué importancia crees que es una presencia significativa en las redes sociales? Hola John, creo que es muy importante para la marca personal. Absolutamente, realmente puede afectar cómo te perciben los demás. Exactamente. Intento compartir contenido que refleje mis intereses y valores. Esa es una gran estrategia. La autenticidad resuena en la gente. Sí. También me relaciono con mi audiencia para construir una comunidad. El compromiso es clave. ¿Qué plataformas te parecen más efectivas? Encuentro que Instagram y LinkedIn son muy útiles para diferentes propósitos. Esas son excelentes opciones. No puedo esperar para explorar tu perfil. Lección 9. Restauración de energía. Hola Ana, ¿hay un tiempo estimado para que se restablezca la electricidad? Hola John, escuché que podría tomar algunas horas más. Ha sido una gran espera. Eso es frustrante. ¿Tiene algún plan de respaldo para la noche? Sí, estaba pensando en leer a la luz de las velas.
Suena acogedor. Es una buena idea. ¿Qué libro planeas leer? Estoy empezando una novela de misterio. Me encanta el suspenso. Los misterios son tan atractivos. ¿Tienes un autor favorito? Realmente disfruto de Agatha Christie. Sus tramas siempre sorprenden. Es un clásico. Quizás debería darle una oportunidad. Lección 10. Ofertas increíbles. Buenos días, Anna. Escuché que podrías encontrar una buena oferta en ese nuevo dispositivo. Hola Juan, sí. Vi una oferta en línea que suena increíble. Genial. ¿Qué gadget estás mirando? Estoy pensando en una tableta para leer y dibujar. Buena elección. Las tabletas son muy versátiles. ¿Qué características son importantes para usted? Quiero una pantalla de alta resolución y una buena duración de la batería. Esos son esenciales. ¿Has revisado las opiniones de los clientes? Sí, las reseñas son muy útiles para tomar la decisión correcta. Estoy de acuerdo. Siempre es bueno saber qué piensan los demás antes de comprar. Lección 11. Características del hogar. Hola, Anna. Escuché que tu nueva casa tiene 3 dormitorios. Hola Juan, sí. Es espacioso y me encanta. Eso suena maravilloso. ¿Hay una ducha en el baño también? Sí, hay una bonita ducha y una bañera. Perfecto para relajarse. Eso es increíble. ¿Tienes planes para decorar los dormitorios? Definitivamente. Quiero crear un ambiente acogedor en cada habitación. Es una gran idea. ¿Qué tema estás considerando? Estoy pensando en un tema de naturaleza con colores relajantes. Suena hermoso. Las habitaciones inspiradas en la naturaleza pueden ser muy refrescantes. Lección 12. Frescura en casa. Hola, Anna. Me encanta cómo las plantas pueden aportar vida y frescura a tu hogar. Hola Juan, estoy totalmente de acuerdo. Realmente iluminan cualquier espacio. ¿Qué tipos de plantas tienes en tu casa? Tengo algunas suculentas y un hermoso lirio de la paz. Esas son excelentes opciones. ¿Te parecen fáciles de cuidar? Sí, las suculentas requieren poco mantenimiento, lo cual es perfecto para mí. Esa es una elección inteligente. No puedo esperar a disfrutar también de los beneficios de tener plantas. Definitivamente deberías conseguir algunos. Mejoran la calidad del aire y el estado de ánimo. Estoy convencido. Empezaré a buscar algunas plantas interesantes. Lección 13. Hábitos sostenibles. Buenos días, Anna. Bueno, creo que es fundamental que adoptemos hábitos sostenibles. Hola John, absolutamente. Es esencial proteger el medio ambiente. ¿Qué tipo de hábitos sostenibles practicas? Intento utilizar bolsas reutilizables y reducir los residuos plásticos siempre que sea posible. Esos son grandes hábitos. Empecé a convertir en abono los restos de mi cocina. Eso es fantástico. El compostaje reduce los residuos y ayuda a su jardín.
Exactamente, me ha sorprendido la cantidad de residuos que podemos desviar. Es revelador. ¿Has notado algún cambio en tu jardín? Sí, mis plantas están prosperando, es gratificante ver los resultados. Lección 14. Charla sobre el clima. Hola Ana, el clima frío aquí es un gran cambio. Hola Juan, lo sé. Hace mucho frío. ¿Qué tal el Caribe? El Caribe debe estar cálido y soleado en este momento. Sí, escuché que hay muchas playas hermosas para explorar. Suena increíble, ¿has estado alguna vez en el Caribe? Todavía no, pero está en mi lista de viajes pendientes. Definitivamente deberías ir. ¿Qué actividades te gustaría hacer allí? Me encantaría probar el snorkel y disfrutar de la cocina local. Suenan como actividades perfectas. Puedo imaginar la cultura vibrante. Lección 15. Experiencia de compra. Buenos días, Ana. ¿Qué tal tu reciente viaje de compras? Hola Juan, sí. Los precios fueron justos y dentro de mi presupuesto. Eso siempre es una ventaja. ¿Te los probaste? Hice. Es importante comprobar el ajuste antes de comprar. Absolutamente. ¿Encontraste algo que realmente te gustó? Sí, encontré un hermoso vestido que no puedo esperar a usar. Eso es emocionante. ¿Tienes algún plan para cuándo lo usarás? Quiero usarlo para la fiesta de cumpleaños de un amigo la próxima semana. Ocasión perfecta. Estoy seguro de que te verás fantástica con él. Lección 16. Comodidades del hogar. Hola Anna. Cuéntame sobre tu espacio vital. Hola John, aquí es donde vemos televisión e invitamos a amigos a visitarnos. Eso suena acogedor. ¿Tienen algún programa favorito que vean juntos? Sí, nos encanta ver series de comedia. Siempre nos hacen reír. Las comedias son geniales para relajarse. ¿También organizas noches de juegos? Absolutamente. Siempre es divertido invitar a amigos a jugar. Eso suena genial. ¿Dónde está ubicado el cuarto de lavado? El cuarto de lavado también está en el sótano, lo cual es conveniente. Eso es útil. Tener todo en un solo lugar facilita las tareas del hogar. Lección 17. Planes de vuelo. Hola Anna. Nuestro vuelo llega puntual, ¿verdad? Sí, según el cronograma, deberíamos abordar pronto. Eso es un alivio. Siempre me pongo ansioso por los retrasos en los vuelos. Yo también. Es bueno saber que podemos relajarnos un poco antes del despegue. ¿Has comprobado si tienen buenos snacks en el vuelo? Yo no, pero espero que sí. Los snacks hacen el viaje más agradable. Con seguridad. Me encantan esas bolsitas de pretzel. ¿Qué pasa contigo? Prefiero las galletas. Siempre son un buen regalo. Acordado, no puedo esperar a que comience la aventura. Lección 18. Hallazgos únicos. Buenos días, Anna. Encontré una lámpara única en la tienda.
Ah, ¿de verdad? ¿Cuánto fue? Fueron solo $10, una gran oferta para algo tan especial. Eso es asombroso. ¿Cómo se ve? Tiene un diseño vintage con una bonita tonalidad. Suena encantador. Me encantan los artículos antiguos, añaden carácter a una habitación. Exactamente, no pude resistirme cuando lo vi. Hiciste una gran elección. ¿Dónde lo colocarás? Estoy pensando en ponerlo en mi mesita de noche. Lección 19. Elementos básicos de alimentación. Buenos días, Anna. ¿Cuándo vas de compras? ¿Qué compras habitualmente? Normalmente compro frutas, verduras, pan y algunos productos lácteos. Suena como una lista equilibrada. ¿Tienes frutas favoritas? Me encantan las fresas y los plátanos. Son deliciosos y saludables. Grandes opciones. ¿Y qué pasa con las verduras? Disfruto de las espinacas y los pimientos morrones. Añaden un gran sabor a las comidas. Estoy de acuerdo, los ingredientes frescos realmente marcan la diferencia en la cocina. Exactamente. ¿Prefieres comprar en mercados locales o supermercados? Prefiero los mercados locales. Los productos suelen ser más frescos y sabrosos. Lección 20. Empoderar a los equipos. Hola Ana, he estado leyendo sobre cómo el empoderamiento puede cambiar un lugar de trabajo. Absolutamente. Empodera al equipo y fomenta un ambiente de trabajo positivo. Sí, cuando los empleados se sienten valorados, están más motivados para contribuir. Exactamente. Fomenta la creatividad y la innovación entre los miembros del equipo. Me encanta eso. ¿Cuáles son algunas formas de empoderar a los empleados? Brindar oportunidades de desarrollo profesional es un gran comienzo. Esa es una idea inteligente, muestra confianza e inversión en su crecimiento. Definitivamente. El reconocimiento y la retroalimentación positiva también juegan un papel importante. Acordado, reconocer el trabajo duro puede elevar significativamente la moral. Lección 21. Viajes de aventuras. Hola Ana, acabo de terminar mi viaje y fue toda una aventura. Eso suena emocionante. ¿Cuál fue lo más destacado? Exploré hermosos paisajes, pero lamentablemente perdí mi equipaje. Oh, no. Eso debe haber sido estresante. ¿Cómo te las arreglaste sin él? Tuve que comprar algunos elementos esenciales, lo cual fue un poco incómodo pero manejable. Me lo puedo imaginar. Siempre es bueno tener un plan de respaldo para viajar. Sí, me enseñó a ser más adaptable e ingenioso. Esa es una lección valiosa. ¿Disfrutaste el viaje a pesar del contratiempo? Absolutamente, las experiencias valieron la pena, con equipaje o sin él. Lección 22. Planes para la noche. Buenos días Ana, acabo de terminar el trabajo y ahora me voy a casa. ¿Algún plan para la noche? Estoy pensando en ponerme al día con la lectura y tal vez preparar la cena. Eso suena relajante. ¿Qué libro estás leyendo?
Estoy leyendo una novela de misterio que es realmente apasionante. ¿Qué pasa contigo? Podría ver una película o empezar una nueva serie. Lindo. ¿Algún género en particular que disfrutes? Me encantan los thrillers y las comedias. Se equilibran entre sí. Esa es una mezcla perfecta. A veces necesitas reírte después de un largo día. Exactamente, me ayuda a relajarme y recargarme para el día siguiente. Lección 23. Apoyar a los amigos. Hola Ana, estaba pensando en cómo levanto el ánimo a un amigo cuando está triste. Es muy amable de tu parte. ¿Qué sueles hacer? Le compro cosas, como sus bocadillos favoritos o un pequeño regalo sorpresa. Esos gestos reflexivos realmente pueden levantarle el ánimo a alguien. Sí, a veces también le leo, especialmente si se siente deprimido. Es una idea tan dulce. La lectura puede ser un gran escape. Absolutamente, crea una atmósfera reconfortante, como una manta cálida. Y demuestra que usted realmente se preocupa por su bienestar. Creo que pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. Lección 24. La seguridad primero. Hola Ana, he estado pensando en lo importante que es la seguridad en nuestra vida diaria. Ese es un buen punto. Tomar precauciones puede prevenir muchos accidentes. Exactamente, ¿qué otro consejo crees que deberíamos considerar para mantenernos seguros? Bueno, estar siempre atento a tu entorno es fundamental, especialmente en lugares concurridos. Definitivamente, y tener un plan en caso de emergencias también es vital. Bien. Es útil tener números importantes guardados en su teléfono, como las autoridades locales. Sí, y practicar simulacros de seguridad puede prepararlo para situaciones inesperadas. Se trata de ser proactivo y no reactivo, ¿no es así? Absolutamente, un poco de preparación puede ser de gran ayuda para mantener a todos a salvo. Lección 25. Aventuras culinarias. Hola Ana, he estado soñando con viajar por el mundo y probar todas las comidas diferentes. Eso suena increíble. Explorar la cocina local es una de las mejores partes de viajar. Definitivamente, cada país tiene sus propios sabores y platos únicos que ofrecer. Exactamente. ¿Cuál es la primera cocina que te gustaría probar? Me encantaría empezar con la comida tailandesa. El equilibrio entre lo dulce, lo ácido y lo picante es increíble. La comida tailandesa es deliciosa. Soy fanático de sus curry y comida callejera. Sí, y me encantaría probar el auténtico pad thai de un proveedor local. Esa sería una experiencia fantástica. Haría una lista de platos imprescindibles de cada país. Gran idea, nos ayudaría a mantenernos organizados durante nuestras aventuras culinarias. Lección 26. Planificación de viajes. Hola Ana, a la hora de viajar creo que es imprescindible realizar actividades y explorar la gastronomía local. Absolutamente. Es una excelente manera de sumergirse en la cultura. ¿Qué actividades disfrutas cuando visitas un lugar nuevo?
Me encanta tomar clases de cocina para aprender a preparar platos locales. Es una idea fantástica, es como llevarse a casa una parte de la cultura. Exactamente. Además, es divertido conocer gente local y compartir consejos de cocina. Me encantaría unirme a un recorrido gastronómico para probar varios platos en una sola salida. Sí. Eso nos permitiría probar un poco de todo. Asegurémonos de investigar algunas buenas opciones antes de nuestro viaje. Lección 27. Ética en acción. Hola Ana, estaba pensando en cómo los principios pueden guiar nuestra comprensión del bien y del mal en la política estadounidense. Ese es un tema interesante. ¿Qué principios crees que son más influyentes? Creo que los principios de justicia e igualdad desempeñan un papel importante. Absolutamente. Garantizan que todos reciban un trato justo según la ley. Y el concepto de derechos individuales también es crucial, protege las libertades personales. Sí. Es fascinante cómo estos principios dan forma a la legislación y las políticas públicas. Bien, también pueden generar debates sobre qué acciones son éticas o no éticas. Exactamente. Nos hace cuestionar las motivaciones detrás de las decisiones políticas. Exploremos más ejemplos de cómo se aplican estos principios en situaciones reales. Lección 28. Viajes en solitario. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has viajado sola? Sí, lo tengo. Fue a la vez emocionante y un poco estresante. Me lo puedo imaginar. ¿Cuál fue la mejor parte de tu aventura en solitario? Me encantó la libertad de explorar a mi propio ritmo sin distracciones. Eso suena liberador. ¿Conociste gente interesante en el camino? Definitivamente. Viajar solo a menudo hace que sea más fácil conectarse con los locales. Eso es cierto. Es sorprendente cómo viajar puede crear nuevas amistades. Sí. Creo que viajar en solitario te ayuda a crecer y a ser más independiente. Me encantaría probarlo algún día. Quizás podamos planear un viaje juntos también. Lección 29. El poder de la personalización. Hola Ana, ¿no crees que los correos electrónicos personalizados realmente pueden mejorar la comunicación? Absolutamente. Hacen que el destinatario se sienta especial y valorado. Exactamente, cuando los correos electrónicos se adaptan a los intereses de alguien, son más atractivos. Sí. Demuestra que has pensado en tu mensaje. Bien, incluso puede aumentar significativamente las tasas de respuesta. Con seguridad. ¿Qué herramientas crees que son mejores para crear correos electrónicos personalizados? Creo que el uso del software SRM puede ayudar a realizar un seguimiento eficaz de las preferencias de los clientes. Esa es una elección inteligente. Te permite segmentar tu audiencia fácilmente. Exploremos algunas herramientas y veamos cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades. Lección 30. Aventuras de moda. Hola Anna, ayer me probé ropa nueva, algunos de ellos me quedaron bien y otros me parecieron realmente divertidos. Eso suena divertido. ¿Qué tipo de ropa te probaste? Experimenté con diferentes estilos,
como ropa casual y formal. Lindo. La ropa casual siempre es cómoda. ¿Encontraste algo que realmente te gustó? Sí, encontré una chaqueta genial que me queda perfecta, realmente aumenta mi confianza. Eso es increíble. Una buena chaqueta puede marcar una gran diferencia en un outfit. Absolutamente, pero también me probé un sombrero que me hacía quedar ridícula. Oh, no. A veces los sombreros pueden ser complicados. ¿Qué tipo de sombrero era? Era un sombrero de ala ancha, creo que simplemente no era mi estilo. Lección 31. Materias favoritas. Buenos días, Anna. He estado pensando en mis materias favoritas en la escuela. Hola John, eso suena interesante. ¿Cuál es tu favorito? Realmente disfruto la historia, es fascinante aprender sobre eventos pasados. La historia es realmente cautivadora. ¿Qué época te interesa más? Me atraen particularmente las civilizaciones antiguas, como la egipcia. Esa es una gran elección. Sus logros en arquitectura y escritura son notables. Definitivamente. Por otro lado, matemáticas es la materia que menos me gusta, pero sé que es importante. Puedo identificarme. Las matemáticas pueden ser bastante desafiantes, especialmente cuando se trata de ecuaciones complejas. Exactamente, admiro a quienes sobresalen en ello. ¿Y tú, cuál es tu materia favorita? Me encanta el inglés. Disfruto leyendo literatura y analizando textos. Eso suena gratificante. La literatura abre muchas perspectivas diferentes. Lección 32. Planes de viaje. Hola Ana, estoy entusiasmada con mi próximo viaje. Hola Juan, eso suena genial. ¿A dónde planeas ir? Me dirijo a la costa para relajarme y disfrutar de la playa. Eso suena maravilloso. Las playas son perfectas para relajarse. No puedo esperar para tomar el sol y escuchar las olas. Es una atmósfera tan pacífica. ¿Has planeado alguna actividad? Sí, quiero probar el snorkel y explorar la vida marina local. Eso suena increíble. No te decepcionarás, el mundo submarino es fascinante. Eso espero, también me aseguraré de visitar algunos restaurantes locales. Lección 33. Cuidado de los ojos. Hola Ana, hace poco tuve una cita con el optometrista. Hola Juan, ¿cómo te fue? ¿Fue tu primera visita? No, ya estuve antes, pero esta vez me hicieron leer palabras y letras en un cuadro. Eso es común. ¿Te resultó fácil leer las cartas? Al principio me costó un poco, especialmente con las letras más pequeñas. Eso es comprensible. Puede resultar complicado centrarse en detalles tan pequeños. Exactamente, el optometrista dijo que tal vez necesitaría gafas para leer. Las gafas pueden ser bastante elegantes. ¿Has considerado qué tipo podrías conseguir? Estoy pensando en algo clásico, tal vez monturas redondas.